Yo fui la intérprete oficial de inglés de Ali Kam antes de su muerte. Habría muerto con él, pero Jesús me salvó. Eso era yo hace unas horas. Pero grabé este testimonio el 2 de marzo de 2026 desde el salón de mi madre en Los Ángeles, California, especialmente para este canal. Hace 3 días debería haber muerto. Hace 3 días, el hombre al que serví durante 6 años fue asesinado en un enorme ataque militar junto con docenas de personas con las que trabajaba todos los días. Yo debía estar allí. Debía estar a su lado, como había hecho incontables veces antes. Pero no estaba. Estaba aquí, a miles de kilómetros de distancia, sentada con la madre a la que había rechazado durante años. No sé cómo explicar lo que pasó. No sé si fue fe, coincidencia o algo completamente distinto. Mi madre dice que fue Jesús. Dice que su oración me salvó la vida. Todavía no estoy preparada para creerlo. Pero no puedo negar que ocurrió algo milagroso. Algo me sacó de Irán exactamente una semana antes de que la muerte llegara a todo mi mundo. Y necesito contar esta historia porque necesito entenderla yo misma. Me llamo Daria Faradi. Tengo 34 años. Nací en Los Ángeles, California, en el verano de 1992. Mi padre era iraní. Mi madre, americana. Se conocieron a finales de los años 80, cuando mi padre vivía en California trabajando como periodista para un pequeño periódico en lengua persa que atendía a la comunidad de inmigrantes iraníes. Había dejado Irán años antes, durante el caos de la Revolución Islámica, buscando oportunidades en Occidente. Mi madre era bibliotecaria en una biblioteca pública de Santa Mónica. Era amable, curiosa y fascinada por otras culturas. Cuando conoció a mi padre en un evento comunitario, se sintió atraída por su inteligencia y pasión. Él se sintió atraído por su calidez y apertura. Se enamoraron rápidamente y se casaron en menos de un año. Yo llegué 3 años después, su única hija, un puente entre dos mundos muy diferentes. Mis primeros recuerdos están llenos de sol y felicidad. Vivíamos en un apartamento modesto en el oeste de Los Ángeles, no lejos de la playa. Mi madre me llevaba al muelle de Santa Mónica los fines de semana, me compraba helado y me dejaba montar en el carrusel hasta que me mareaba de alegría. Mi padre me leía poesía persa a la hora de dormir, traduciendo las antiguas palabras al inglés para que pudiera entender su belleza. Crecí hablando tanto farsi como inglés, cambiando entre ambos sin esfuerzo dependiendo de con quién hablara. En casa, celebrábamos tanto las fiestas americanas como las tradiciones persas. Teníamos árboles de Navidad y mesas de Nowruz. Comíamos pavó en Acción de Gracias y sabzi gourmet en martes cualquiera. No me sentía dividida entre mis dos herencias. Me sentía afortunada de tener ambas. Era una niña feliz viviendo una vida feliz con padres que me amaban y se amaban mutuamente. Pero había cosas sucediendo bajo la superficie que yo era demasiado joven para entender. Mi padre nunca se adaptó completamente a la vida en América. Extrañaba Irán profundamente. Aunque había elegido irse, seguía la política iraní obsesivamente, leyendo periódicos y escuchando transmisiones de radio desde Teherán. Tenía amigos en la comunidad de inmigrantes iraníes que compartían sus puntos de vista. Hombres que se reunían en salas de estar para debatir política y soñar con su patria. Algunos de ellos odiaban la República Islámica y querían que fuera derrocada. Pero mi padre era diferente. Con los años, sus opiniones habían cambiado. Comenzó a ver la República Islámica no como un régimen opresivo, sino como una fuerza necesaria que protegía a Irán del imperialismo occidental. Admiraba al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, a quien había conocido brevemente en su juventud antes de dejar Irán. Habían frecuentado los mismos círculos políticos cuando eran jóvenes. Mi padre hablaba de Jamenei con respeto e incluso afecto, llamándolo un líder principista que realmente se preocupaba por el pueblo iraní. Mi madre no compartía estas opiniones. Era una liberal americana típica que creía en la democracia, los derechos humanos y la separación entre Iglesia y Estado. No entendía cómo mi padre podía apoyar un gobierno teocrático que oprimía a las mujeres y ejecutaba a disidentes. A veces discutían al respecto. Tarde en la noche, cuando pensaban que yo estaba dormida,
Oía sus voces elevándose a través de las delgadas paredes de nuestro apartamento. La voz de mi madre suplicante y confundida. La voz de mi padre defensiva y apasionada. En ese momento no entendía de qué discutían. Solo sabía que algo andaba mal entre ellos. Las discusiones se volvieron más frecuentes a medida que crecía. La tensión en nuestra casa se espesaba como niebla. Empecé a temer la hora de la cena porque era cuando comenzaban las discusiones políticas y la calidez entre mis padres se congelaba en un silencio frío. Todo cambió en 2002, cuando tenía 10 años. Mi padre recibió una llamada telefónica que transformó nuestras vidas para siempre. Alguien del gobierno iraní se había puesto en contacto con él a través de intermediarios en la comunidad inmigrante. Sabían de su formación en periodismo. Sabían de su apoyo a la República Islámica. Sabían de su antigua conexión con personas ahora en posiciones de poder. Le ofrecían un puesto en Teherán trabajando en el aparato mediático del régimen, ayudando a moldear el mensaje de Irán al mundo. Era todo lo que mi padre había soñado, una oportunidad de regresar a casa, de servir a su país, de ser parte de algo en lo que creía. Aceptó sin dudar. Le dijo a mi madre que regresaría a Irán y que me llevaría con él. La conversación que siguió fue la peor noche de mi infancia. Recuerdo esconderme en mi habitación, pegando la oreja a la puerta, escuchando a mis padres gritarse. Mi madre sollozaba, suplicándole a mi padre que no me alejara de ella. Dijo que Irán era peligroso para una niña criada en América. Dijo, nunca se adaptaría a la vida bajo la ley islámica. Dijo, estaba destruyendo nuestra familia por sus fantasías políticas. Mi padre gritaba de vuelta que Irán era su hogar y también sería el mío. Dijo, necesitaba conocer mis raíces, mi cultura, mi herencia. Dijo que América me estaba corrompiendo con su materialismo e inmoralidad. Dijo que me estaba salvando, no destruyéndome. La discusión duró horas. Lloré en silencio en mi habitación, abrazando mis animales de peluche, sin entender por qué mi mundo se estaba desmoronando. Cuando finalmente dejaron de gritar, el silencio fue aún peor. Sabía que algo se había roto entre ellos que nunca podría repararse. El divorcio se finalizó en meses. Mi madre luchó por la custodia, pero mi padre tenía recursos que ella no tenía. Tenía conexiones en la comunidad iraní que le ayudaron a navegar el sistema legal. Argumentó que yo necesitaba la guía de un padre y que él podía proporcionarme una mejor educación y una crianza más moral en Irán. No sé exactamente cómo ganó, pero lo hizo. El tribunal le otorgó la custodia principal con derechos de visita para mi madre. Recuerdo el día que nos fuimos al aeropuerto. Mi madre estaba de pie en la puerta de nuestro apartamento, con lágrimas corriendo por su rostro, los brazos envueltos alrededor de sí misma como si intentara mantenerse unida. Corrí hacia ella y la abracé tan fuerte. Pensé que nunca la soltaría. Me susurró al oído que me amaba más que a nada en el mundo. Dijo que vendría por mí tan pronto como pudiera. Dijo que esto no era un adiós para siempre, pero lo fue. No la vería de nuevo por muchos años. El vuelo a Teherán fue largo y confuso. Dormí la mayor parte del camino, exhausta de tanto llorar. Cuando aterrizamos, bajé del avión a un mundo que no reconocía. El aeropuerto estaba abarrotado y ruidoso, y todos hablaban farsi tan rápido que apenas los entendía. Las mujeres estaban cubiertas con chadores negros y pañuelos en la cabeza. Hombres con barbas y rostros severos se movían por la terminal con propósito. Carteles en escritura árabe que no podía leer colgaban del techo. Agarré fuerte la mano de mi padre, aterrorizada de perderme en ese lugar extraño. Él me sonrió y dijo, «Bienvenida a casa». Pero no se sentía como casa. Se sentía como un país extranjero porque eso era exactamente lo que era para una niña de 10 años que había pasado toda su vida en la soleada California comiendo hamburguesas y viendo películas de Disney. Esos primeros meses en Irán fueron los más duros de mi vida. Todo era diferente. La comida, el idioma, la ropa, las reglas. Tuve que aprender a usar hijab cada vez que salía de casa. Tuve que aprender a bajar la mirada al hablar con hombres fuera de mi familia. Tuve que aprender que la libertad que había dado por sentada en América no existía aquí.
Las niñas no podían usar shorts ni tops sin mangas. Las niñas no podían cantar ni bailar en público. Las niñas no podían cuestionar a sus maestros ni desafiar la autoridad. Cometí errores constantemente al principio. Olvidaba cubrirme el cabello correctamente. Hablaba demasiado alto en público. Expresaba opiniones que las niñas no debían tener. Mis maestros me regañaban. Mis compañeros se burlaban de mí. Me llamaban la chica americana con la lengua suelta. Llegaba a casa llorando. Y mi padre me abrazaba y me decía que tuviera paciencia. Decía que aprendería. Decía que me adaptaría. Decía, Irán se convertiría en mi hogar si le diera una oportunidad. Y lentamente, dolorosamente, lo hizo. Los meses se convirtieron en años. Aprendí las reglas y las seguí. Aprendí a rezar 5 veces al día mirando hacia la Meca. Aprendí a ayunar durante el Ramadán hasta que mi estómago dolía de hambre. Aprendí a recitar versos del Corán en árabe, aunque no entendiera completamente lo que significaban. Aprendí a ser invisible, modesta, obediente. La chica americana que corría libremente por las playas de California desapareció. En su lugar surgió una chica iraní que cubría su cabello, bajaba la mirada y nunca cuestionaba el sistema que controlaba cada aspecto de su vida. Enterré mi yo americano tan profundo dentro de mí que a veces olvidaba que alguna vez había existido. Me convertí en lo que Irán quería que fuera porque esa era la única forma de sobrevivir. Y en algún momento del camino, dejé de fingir y empecé a creer. El Islam se convirtió en mi verdad. La República Islámica se convirtió en mi hogar y mi madre en un recuerdo lejano que intentaba no pensar porque pensar en ella dolía demasiado. Para cuando terminé la secundaria en Teherán, me había transformado completamente. La niña americana asustada que había llegado a los 10 años se había ido. En su lugar estaba una mujer iraní de 18 años que creía plenamente en la República Islámica y sus valores. Llevaba mi hijab con orgullo. Rezaba con sinceridad. Ayunaba con devoción. Había absorbido todo lo que mis maestros y mi padre me habían enseñado sobre el Islam, sobre Irán, sobre el occidente corrupto que alguna vez llamé hogar. Ya no extrañaba California ni la playa ni el carrusel del muelle de Santa Mónica. Esos recuerdos se sentían como escenas de la vida de otra persona. Ahora era iraní. Ahora era musulmana. Era hija de la revolución. Y estaba lista para dedicar mi vida a servir a mi país. Cuando llegó el momento de elegir una universidad y una carrera, sabía exactamente lo que quería. Quería trabajar en medios. Quería ser una voz para Irán en el escenario mundial. Me inscribí en la Facultad de Comunicación en una universidad prestigiosa en Teherán. Mi padre estaba orgulloso de mi elección. Decía que el periodismo era una vocación noble, una forma de luchar por la verdad contra las mentiras de los medios occidentales. Decía que Irán necesitaba jóvenes inteligentes que pudieran contar nuestro lado de la historia al mundo. Usó sus conexiones para asegurarse de que tuviera acceso a los mejores profesores y las mejores oportunidades. Me entregué a mis estudios con feroz determinación. Aprendí sobre teoría de la comunicación masiva, sobre técnicas de propaganda, sobre cómo moldear narrativas e influir en la opinión pública. Estudié la historia de los medios occidentales y cómo habían sido usados para demonizar a Irán durante décadas. Aprendí a ver a América e Israel no como poderes distantes, sino como enemigos activos trabajando constantemente para socavar mi país. Cada conferencia reforzaba lo que ya creía. Occidente era malvado. Irán era justo. Y yo estaba siendo entrenada para ser una soldado en la guerra de la información. Me gradué en 2014 con los más altos honores de mi clase. Mis profesores me recomendaron para puestos en varias organizaciones mediáticas del gobierno, pero yo quería algo específico. Quería trabajar en Press TV, el canal de noticias en inglés de Irán que transmitía a audiencias internacionales. Press TV era la principal herramienta del régimen para llegar a los espectadores occidentales y contrarrestar las narrativas de CNN, BBC y otras redes extranjeras. Era donde trabajaban los periodistas en inglés más talentosos de Irán. Era donde podía usar mi inglés americano fluido para luchar contra el país que alguna vez había sido mi hogar. Cuando solicité,
Mis calificaciones eran perfectas. Tenía la educación, las habilidades lingüísticas y lo más importante, el compromiso ideológico. Me contrataron inmediatamente como corresponsal junior. En mi primer día en los estudios de Press TV en Teherán, sentí que finalmente había encontrado mi propósito. Iba a hacer sentir orgulloso a mi padre. Iba a hacer sentir orgulloso a Irán. Iba a mostrarle al mundo la verdad. Mis primeros años en Press TV fueron emocionantes y exigentes. Empecé con asignaciones pequeñas, escribiendo guiones para segmentos de noticias e investigando para corresponsales senior. Pero rápidamente demostré ser capaz de mucho más. Mi inglés era impecable, mejor que el de la mayoría de mis colegas que lo habían aprendido como segundo idioma. Podía hablar con acento americano que me hacía sonar auténtica y relatable para las audiencias occidentales. Y tenía algo más que me distinguía. Había vivido realmente en América. Conocía su cultura, sus debilidades, sus hipocresías. Podía criticar a Estados Unidos con la autoridad de alguien que lo había visto desde dentro. Mis supervisores reconocieron esta ventaja y comenzaron a darme asignaciones más prominentes. En 2 años, aparecía en cámara, entregando segmentos de comentario que atacaban la política exterior americana y defendían la posición de Irán en todo, desde negociaciones nucleares hasta conflictos regionales. Me hice conocida por mi lengua afilada y mis críticas sin miedo a los gobiernos occidentales. Denuncié a presidentes americanos por sus mentiras sobre armas de destrucción masiva en Irak. Expuse la hipocresía británica al afirmar apoyar los derechos humanos mientras vendían armas a Arabia Saudita. Me burlé de líderes europeos por sermonear a Irán sobre democracia mientras sus propias sociedades se desmoronaban bajo desigualdad económica y racismo. Mis segmentos eran populares entre las audiencias iraníes y con la comunidad internacional de personas que compartían nuestro escepticismo. Recibía cartas de fans de espectadores de todo el mundo que apreciaban oír una perspectiva diferente de los medios mainstream. Me invitaban a hablar en conferencias y universidades en Rusia, China y otras naciones amigas. Mi estrella ascendía rápidamente. Para cuando tenía 26 años, era una de las caras más reconocibles en Press TV. Mi padre me llamaba después de mis transmisiones y me decía lo orgulloso que estaba. Decía que estaba cumpliendo el destino que siempre había imaginado para mí. El trabajo no siempre era fácil. Había cosas que tenía que decir en cámara que no estaba completamente segura de creer. Había historias que tenía que torcer de formas que se sentían incómodas. Había momentos en que me preguntaba si estaba diciendo la verdad o solo un tipo diferente de mentira. Pero apartaba esas dudas. Me recordaba que toda organización mediática tenía una agenda. CNN tenía una agenda. BBC tenía una agenda. Fox News tenía una agenda. Al menos mi agenda era defender a mi país contra enemigos que deseaban destruirnos. Al menos luchaba por algo en lo que creía. Las dudas surgían ocasionalmente, usualmente tarde en la noche cuando estaba sola en mi apartamento, pero me volví experta en silenciarlas. Rezaba y pedía a Alá guía. Leía el Corán y encontraba consuelo en sus certezas. Recordaba todo lo que mi padre me había enseñado sobre lealtad y servicio y las dudas se desvanecían de nuevo en las sombras donde pertenecían. Mi dedicación y talento no pasaron desapercibidos en los niveles más altos del régimen. En 2020, cuando tenía 28 años, recibí noticias que cambiaron la trayectoria de mi carrera para siempre. Me ascendían a un puesto que la mayoría de los periodistas solo podían soñar. Me nombraban traductora e intérprete personal del líder supremo mismo, el ayatolá Ali Jamenei, el hombre que mi padre había conocido décadas atrás. La persona más poderosa en la República Islámica. Formaría parte de su entorno íntimo, traduciendo sus discursos para audiencias de habla inglesa, interpretando en reuniones con dignatarios extranjeros, viajando con él a donde fuera. Era un honor más allá de lo que había imaginado. También era una tremenda responsabilidad. Cualquier error que cometiera reflejaría en el líder supremo mismo. Cualquier traducción errónea podría causar incidentes diplomáticos. La presión sería inmensa, pero acepté sin dudar. Esto era por lo que había trabajado toda mi vida adulta. Recuerdo mi primer día en presencia del líder supremo.
Estaba nerviosa más allá de las palabras. Mis manos temblaban al entrar en la habitación donde él estaba sentado rodeado de asesores y guardias. Era más viejo de lo que esperaba, su barba blanca, los hombros ligeramente encorvados por la edad, pero sus ojos eran agudos e inteligentes, captando todo a su alrededor con intensidad tranquila. Cuando me miró, sentí que podía ver dentro de mi alma. Uno de sus ayudantes me presentó como la nueva traductora, mencionando mi trayectoria y mi trabajo en Press TV. El líder supremo asintió lentamente y preguntó si era la hija de Masud Farhadi. Dije que sí, sorprendida de que recordara a mi padre. Sonrió levemente y dijo que mi padre había sido un buen amigo muchos años atrás. Dijo que se alegraba de ver que la lealtad corría en la familia. Luego volvió a su trabajo y entendí que la conversación había terminado. Pero en ese breve intercambio, sentí una conexión con la historia, con el pasado de mi padre, con la revolución misma. Pertenecía aquí. Estaba destinada a estar aquí. Los años que siguieron fueron los más intensos de mi vida. Me convertí en parte del círculo íntimo del líder supremo. Una de solo un puñado de personas de confianza para estar en su presencia diariamente. Viajé con él por Irán, acompañándolo a ceremonias religiosas, instalaciones militares, mítines políticos y reuniones privadas. Traducía sus discursos al inglés para transmisiones internacionales, eligiendo cuidadosamente palabras que transmitieran tanto su significado como su autoridad. Interpretaba durante sus raras reuniones con funcionarios extranjeros, de pie en silencio a su lado mientras negociaba asuntos de Estado, guerra y paz. Lo veía en su persona pública, el defensor severo e intransigente del Islam. También vislumbré sus momentos privados cuando parecía cansado y humano y agobiado por el peso de liderar una nación bajo amenaza constante. No lo adoraba como algunos lo hacían, pero lo respetaba profundamente. Creía que hacía lo que pensaba que era mejor para Irán, y me honraba servirle. Ser parte del entorno significaba sacrificar cualquier vida personal normal. Trabajaba largas horas, a menudo empezando antes del amanecer y terminando después de medianoche. Mi horario estaba dictado enteramente por los movimientos y necesidades del líder supremo. No podía hacer planes con amigos porque nunca sabía cuándo me llamarían al deber. No podía mantener relaciones porque ningún hombre quería una esposa que nunca estaba disponible. Mi apartamento en Teherán era solo un lugar para dormir entre asignaciones. Mi vida era mi trabajo y mi trabajo era mi vida. Me decía a mí misma que este era un sacrificio digno. Me decía que estaba sirviendo algo mayor que yo misma. Me decía que la felicidad personal era menos importante que el deber nacional. Era una tarde de jueves en marzo de 2023 cuando sonó mi teléfono con un número americano que no había visto en años. Estaba sentada en mi apartamento en Teherán revisando documentos para una conferencia de prensa próxima. El líder supremo estaba programado para dirigirse a periodistas extranjeros la semana siguiente y necesitaba preparar traducciones para sus comentarios esperados. Mi teléfono vibró en la mesa de centro y miré la pantalla. El número tenía código de área de California. Mi corazón se detuvo por un momento. Supe inmediatamente quién era. No había hablado con mi madre en casi 3 años. Nuestra última conversación había sido breve e incómoda. Ella había llamado para desearme feliz cumpleaños y yo la había apresurado a colgar alegando que estaba ocupada con el trabajo. La verdad era que no sabía qué decirle ya. Vivíamos en mundos diferentes ahora. Era una extraña que compartía mi sangre, pero nada más. Miré el teléfono mientras seguía sonando. Parte de mí quería ignorarlo y volver a mis documentos. Pero algo me hizo alcanzarlo. Algo me hizo presionar el botón verde y llevar el teléfono a mi oído. Dije hola y escuché su voz por primera vez en 3 años. Sonaba más vieja de lo que recordaba. Había un temblor en sus palabras que no había estado allí antes. Pero también había algo más, una calidez y una paz que parecían fluir a través de la línea telefónica como sol. Me preguntó cómo estaba y le di respuestas cortas y educadas. Le dije que el trabajo iba bien. Le dije que estaba sana y cómoda. No le conté sobre mi posición con el líder supremo. No le conté sobre el poder y el prestigio que había acumulado. No le conté nada real porque no confiaba en ella con mi verdad.
Ella escuchó pacientemente mis palabras vacías. Y luego dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Dijo que tenía algo importante que contarme. Dijo que su vida había cambiado completamente en el último año. Dijo que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida. Le pregunté qué quería decir y tomó una respiración profunda antes de responder. Dijo que había entregado su vida a Jesucristo. Dijo que había estado asistiendo a una iglesia en Pasadena y había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Dijo que había sido bautizada en el Océano Pacífico el domingo de Pascua y que había sido el día más hermoso de su vida. Dijo que había nacido de nuevo y estaba llena del Espíritu Santo. Dijo que finalmente entendía el propósito de su existencia. Dijo que Jesús la había liberado de años de dolor, soledad y arrepentimiento. Y dijo que quería compartir este regalo conmigo. Escuché sus palabras en silencio atónito. Mi madre siempre había sido una cristiana nominal cuando era niña. Iba a la iglesia en Navidad y Pascua, pero la religión nunca había sido el centro de su vida. Nunca hablaba de Jesús como lo hacía ahora. Había pasión en su voz. Había convicción. Había una alegría que parecía casi sobrenatural y me hacía profundamente incómoda. Había pasado casi 20 años siendo enseñada que el cristianismo era una fe corrupta. Me habían dicho que la Biblia había sido cambiada y que los cristianos adoraban 3 dioses en lugar de uno. Me habían enseñado que el Islam era la revelación final y perfecta de Alá y que todas las demás religiones eran caminos falsos que llevaban al infierno. Mi madre me estaba diciendo que había entregado su alma a una religión que había sido entrenada para rechazar. Me estaba diciendo que había encontrado verdad en una fe que consideraba una mentira. No sabía cómo responder. Sentí ira subiendo en mi pecho. Sentí vergüenza de que mi madre hubiera caído en lo que consideraba tonterías religiosas occidentales. Sentí miedo de que intentara alejarme de todo lo que había construido. Le dije que me alegraba que hubiera encontrado paz, pero que no estaba interesada en oír sobre Jesús. Le dije que mi fe era el Islam y que estaba completamente devota a él. Le dije que no necesitaba salvación porque no estaba perdida. Mi voz era fría y cortante. Podía oírla llorar a través del teléfono. No discutió conmigo. No intentó convencerme ni debatir teología. Simplemente dijo que entendía y que respetaría mis creencias. Pero luego dijo algo más. Dijo que iba a orar por mí todos los días. Dijo que iba a pedirle a Jesús que se revelara a mí. Dijo que creía con todo su corazón que un día conocería la verdad y la verdad me haría libre. Sus palabras se sintieron como un ataque aunque su tono era gentil. Sentí que me estaba colocando una maldición disfrazada de bendición. Le dije que no quería sus oraciones. Le dije que se quedara con su Jesús para ella. Le dije que su nueva religión era peligrosa y necia. Le dije que si alguien en Irán supiera que mi madre era una evangelista cristiana, podría destruir mi carrera. Le dije que estaba siendo egoísta al ponerme en riesgo con su fanatismo religioso. Mis palabras fueron crueles y cortantes. Quería herirla. Quería hacerla parar. Quería silenciar esta charla de Jesús antes de que infectara mi vida cuidadosamente construida. Ella escuchó en silencio hasta que terminé mi diatriba. Luego dijo que me amaba y que siempre lo haría sin importar lo que le dijera. Dijo adiós y colgó el teléfono. Me quedé sola en mi apartamento sosteniendo el teléfono silencioso en mi mano temblorosa. Acababa de hablar con mi madre por primera vez en 3 años y había usado la oportunidad para herirla lo más profundo posible. Las llamadas continuaron en los meses siguientes. Mi madre me llamaba cada pocas semanas a pesar de mi hostilidad. Cada vez preguntaba cómo estaba y compartía pequeñas actualizaciones sobre su vida y cada vez mencionaba a Jesús. Me contaba sobre sermones que había oído en su iglesia. Compartía versos de la Biblia que habían tocado su corazón. Describía la comunidad de creyentes que se habían convertido en su nueva familia. Me contaba sobre oraciones que habían sido respondidas y milagros que había presenciado. Respondía con irritación y rechazo cada vez. Le decía que no quería oír sobre su religión. Le decía que dejara de intentar convertirme. Le decía que el Islam era la verdad y el cristianismo una desviación.
Citaba versos del Corán que contradecían sus creencias. Usaba argumentos que había aprendido de eruditos islámicos para atacar su fe. Pero nada de lo que decía la desanimaba. Absorbía mis ataques con paciencia y gracia. Nunca alzaba la voz ni respondía con ira. Simplemente decía que me amaba y que Jesús también me amaba. Su persistencia me enfurecía. ¿Por qué no podía simplemente aceptar que había elegido mi camino? ¿Por qué seguía empujando su religión sobre mí? ¿Por qué se negaba a rendirse? En el verano de 2024, tomé una decisión que pensé que resolvería el problema permanentemente. Le dije a mi madre que ya no podía hablar con ella. Le dije que su charla constante sobre Jesús era irrespetuosa con mis creencias y peligrosa para mi posición. Le dije que si no podía tener una conversación sin mencionar el cristianismo, entonces no teníamos nada de qué hablar. Le dije que cortaba todo contacto hasta que aprendiera a respetar mis límites. Mi madre estuvo en silencio por un largo momento. Podía oír su respiración suave a través del teléfono. Cuando finalmente habló, su voz estaba espesa por las lágrimas. Dijo que sentía que me sintiera así. Dijo que siempre estaría allí para mí cuando estuviera lista para hablar de nuevo. Dijo que nunca dejaría de amarme y que nunca dejaría de orar por mí. Dijo que un día entendería por qué no podía quedarse callada sobre el mayor regalo que jamás había recibido. Luego dijo adiós y terminé la llamada. Bloqueé su número en mi teléfono. Eliminé su información de contacto. Borré todo rastro de ella de mi vida digital. Me dije a mí misma que estaba protegiendo mi carrera y mi posición. Me dije que estaba haciendo lo necesario. Pero tarde en la noche, cuando yacía sola en mi caro apartamento, sentía un vacío en el pecho que no podía explicar. Acababa de cortar con la mujer que me había dado la vida. Había rechazado a la madre que me había abrazado y llorado cuando me apartaron de ella. Había silenciado a la única persona en el mundo que me amaba sin querer nada a cambio. Y en algún lugar profundo dentro de mí, en un lugar que me negaba a reconocer, me preguntaba si había cometido un error terrible. Los meses que siguieron a mi decisión de cortar con mi madre debían traerme paz. Había eliminado la fuente de mi incomodidad. Había silenciado la voz que seguía desafiando mis creencias. Había protegido mi carrera y mi posición de la peligrosa influencia de su fe cristiana. Pero la paz no llegó. En cambio, algo extraño comenzó a suceder dentro de mí. Empecé a pensar en mi madre constantemente. Su rostro aparecía en mi mente cuando despertaba por la mañana. Su voz resonaba en mis oídos cuando intentaba dormir por la noche. Recordaba la forma en que solía abrazarme cuando era niña en California. Recordaba el olor de su perfume y el sonido de su risa. Recordaba la pequeña cruz de plata que me había presionado en la palma en el aeropuerto cuando tenía 10 años. Había tirado esa cruz años atrás cuando abracé completamente el Islam. Pero ahora me encontraba deseando tenerla todavía. No podía entender qué me estaba pasando. Había construido muros alrededor de mi corazón para mantener a mi madre fuera. Pero de alguna manera ella estaba rompiendo esos muros sin siquiera intentarlo. Me decía a mí misma que era solo nostalgia. Me decía que era debilidad que necesitaba superar. Me entregué más profundamente a mi trabajo, esperando que la ocupación silenciara el anhelo en mi pecho. El sentimiento se intensificó a medida que el año 2025 llegaba a su fin. Diciembre llegó con vientos fríos y cielos grises sobre Teherán. La ciudad estaba ocupada con preparativos para el nuevo año y yo estaba ocupada con mis deberes como intérprete del líder supremo. Pero no importaba cuánto trabajara, el anhelo por mi madre no me dejaba en paz. Era como una mano presionando contra mi pecho, empujándome hacia algo que no podía nombrar. Estaría sentada en reuniones con funcionarios del gobierno y de repente vería su rostro en mi mente. Estaría revisando transcripciones de discursos y de repente oiría su voz diciendo que me amaba. Una noche a finales de diciembre, desperté de un sueño que me sacudió hasta el núcleo. En el sueño, estaba de pie en un hermoso jardín lleno de flores que nunca había visto antes. Los colores eran tan vívidos. Parecían brillar con su propia luz. Mi madre estaba de pie al otro extremo del jardín, extendiendo su mano hacia mí.
Sonreía con una alegría tan pura que hacía doler mi corazón. Empecé a caminar hacia ella, pero con cada paso que daba, ella parecía alejarse más. Intenté correr, pero mis piernas no cooperaban. La llamé, pero no salió sonido de mi boca. Luego desperté, jadeando por aire con lágrimas corriendo por mi rostro. Me quedé en mi cama, mirando el techo mientras la primera luz del amanecer se filtraba por mi ventana. El sueño había sido tan real. El anhelo de ver a mi madre se había convertido en un dolor físico en mi pecho que ya no podía ignorar. Para la primera semana de enero de 2026, tomé una decisión que parecía completamente irracional. Decidí que necesitaba ver a mi madre. El pensamiento me vino de repente mientras estaba sentada en mi escritorio en mi apartamento. No fue una realización gradual. Fue una compulsión abrumadora que se apoderó de todo mi ser. Necesitaba ir a América. Necesitaba ver su rostro. Necesitaba oír su voz. Necesitaba estar cerca de ella. El sentimiento era tan poderoso que me asustaba. No era así como operaba normalmente. Era calculada y cuidadosa en todo lo que hacía. Planeaba mis decisiones y pesaba las consecuencias. Pero este impulso de ver a mi madre desafiaba toda lógica. No tenía sentido dado mi carrera y responsabilidades. No tenía sentido dada la tensión entre nosotras. No tenía sentido dado todo lo que creía sobre su religión. Pero no podía resistirlo. La atracción era más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado. Sabía que viajar a América no sería simple. No había vuelos directos entre Irán y Estados Unidos. Los dos países no tenían relaciones diplomáticas y el viaje entre ellos era extremadamente complicado. Los ciudadanos iraníes enfrentaban restricciones severas al intentar entrar a América. El proceso de visa era largo y difícil y muchas solicitudes eran rechazadas sin explicación. Pero tenía una ventaja que la mayoría de los solicitantes iraníes no tenían. Había nacido en Estados Unidos. Vine al mundo en el Centro Médico Cedar Sinai en Los Ángeles, California. Tenía un certificado de nacimiento americano con mi nombre. Este hecho no haría el proceso fácil, pero podría hacerlo posible. Comencé a investigar el proceso inmediatamente. Aprendí que necesitaría solicitar una visa en la embajada o consulado de Estados Unidos en un tercer país. Las opciones más cercanas eran en Dubái, Ankara o Estambul. Elegí Estambul porque Turkish Airlines ofrecía vuelos de conexión desde Teherán y porque había oído que el consulado allí procesaba solicitudes iraníes con más regularidad. Reuní todos los documentos que necesitaría. Mi pasaporte iraní, mi certificado de nacimiento americano que mi padre había guardado en la caja fuerte todos estos años. Mis registros de empleo, estados de cuenta bancarios mostrando mi estabilidad financiera, una carta de mi empleador confirmando mi posición y salario, una carta de invitación de mi madre en California. Tuve que desbloquear su número y llamarla para solicitar esta carta. Cuando oyó mi voz por primera vez en más de un año, estalló en lágrimas. Apenas podía hablar a través de sus sollozos. Le dije que quería visitarla y que necesitaba que me enviara una carta de invitación oficial. Dijo que sí inmediatamente sin hacer preguntas. Dijo que haría cualquier cosa para verme de nuevo. Dijo que había estado orando por este momento todos los días desde que la corté. Sus palabras removieron algo en mi corazón, pero aparté el sentimiento. Tenía asuntos prácticos en los que enfocarme. No podía permitirme ser emocional. La carta de invitación llegó por email 3 días después. Mi madre la había escrito cuidadosamente, explicando que yo era su hija y que quería que la visitara en su casa en Pasadena, California. Incluyó copias de su pasaporte americano y prueba de su dirección. Imprimí todo y lo agregué a mi creciente archivo de documentos. A mediados de enero, reservé un vuelo a Estambul y programé una cita en el consulado de Estados Unidos para una entrevista de visa. La cita disponible más temprana era en 3 semanas. Tendría que esperar hasta principios de febrero solo por la oportunidad de sentarme frente a un oficial consular y presentar mi caso. La espera fue agonizante. Cada día se sentía como una semana. Continué desempeñando mis deberes como intérprete del líder supremo, pero mi mente estaba constantemente en otro lugar.
Seguía pensando en mi madre. Seguía preguntándome si mi visa sería aprobada. Seguía preguntándome por qué estaba haciendo esto. ¿Qué era esta fuerza que me impulsaba hacia América? ¿Por qué no podía simplemente ignorarlo y continuar con mi vida? No tenía respuestas. Solo tenía la atracción implacable que no me dejaba descansar. Volé a Estambul el 3 de febrero y me registré en un hotel modesto cerca del distrito de Sultan Ahmed. Mi entrevista de visa estaba programada para el 5 de febrero en el Consulado de Estados Unidos en el barrio de Levant. Pasé el día antes de la entrevista revisando mis documentos y practicando respuestas a preguntas que esperaba que me hicieran. ¿Por qué quería visitar América? ¿Cuánto tiempo planeaba quedarme? ¿Cuál era mi relación con la persona que me invitaba? ¿Tenía algún lazo con el gobierno iraní? Esta última pregunta me preocupaba más. Era la intérprete personal del líder supremo de Irán. Trabajaba directamente para el hombre más poderoso en un país que América consideraba enemigo. Si los oficiales consulares descubrían la verdadera naturaleza de mi trabajo, podrían rechazar mi solicitud inmediatamente. Podrían sospechar que era una espía o una amenaza de seguridad. Decidí describir mi trabajo vagamente. Diría que era traductora para una organización de radiodifusión gubernamental. No mencionaría al líder supremo directamente a menos que preguntaran específicamente. Practiqué mis respuestas frente al espejo del baño hasta que sonaran naturales y no ensayadas. La mañana del 5 de febrero llegó fría y gris. Me vestí conservadoramente con colores oscuros y tomé un taxi al consulado. El edificio estaba rodeado de altos muros y puestos de control de seguridad. Guardias armados examinaron mis documentos antes de permitirme entrar al área de espera. Me senté entre docenas de otros solicitantes de visa de varios países. Algunos parecían nerviosos, otros aburridos. Sentí mi corazón latiendo contra mis costillas mientras esperaba que llamaran mi número. Cuando finalmente llegó mi turno, me acerqué a la ventana y entregué mis documentos a una mujer americana de rostro severo detrás del vidrio. Examinó primero mi pasaporte iraní y su expresión permaneció sin cambios. Luego le entregué mi certificado de nacimiento americano. Lo miró cuidadosamente y sus cejas se alzaron ligeramente. Tecleó algo en su computadora y vi que su expresión se suavizó apenas. Haber nacido en América claramente significaba algo. Establecía una conexión con el país que iba más allá de una simple visita turística. Probaba que tenía raíces en Estados Unidos aunque hubiera pasado la mayor parte de mi vida en otro lugar. La mujer comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué quería visitar América? Dije que quería ver a mi madre que vivía en California. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vi? Dije más de 20 años. ¿Por qué tanto tiempo? Dije, mis padres se divorciaron cuando era niña y me mudé a Irán con mi padre. Asintió lentamente como si esta historia tuviera sentido para ella. ¿Cuál era mi ocupación? Dije, trabajaba como traductora para una organización de medios en Teherán. Tecleó algo en su computadora y estudió la pantalla por un largo momento. Luego me pidió que esperara mientras consultaba con el supervisor. Me quedé en esa ventana por casi 15 minutos mientras la mujer desaparecía en una oficina trasera. Mis palmas sudaban. Mi boca estaba seca. Estaba segura de que habían descubierto mi conexión con el líder supremo. Estaba segura de que rechazarían mi solicitud y me enviarían de vuelta a Irán avergonzada. Pero cuando la mujer regresó, no me rechazó. En cambio, dijo que mi solicitud requería procesamiento administrativo adicional. Dijo que necesitaría regresar para una segunda entrevista y proporcionar más documentación. Me dio una lista de ítems adicionales que querían, incluyendo registros de empleo más detallados y referencias de colegas que pudieran verificar mi historial laboral. Dijo que el proceso podría tomar varias semanas más. Pero luego agregó algo que me dio esperanza. Dijo que mi nacimiento americano era un factor significativo en su consideración. Dijo que demostraba una conexión genuina con Estados Unidos que se tomaría en cuenta durante la revisión. Salí del consulado sintiéndome cautelosamente optimista. No habían dicho no. Solo habían dicho que necesitaban más información.
Y mi certificado de nacimiento claramente había ayudado mi caso. Extendí mi estadía en el hotel en Estambul y comencé a reunir los documentos adicionales. Llamé a colegas en Teherán y les pedí que enviaran cartas confirmando mi empleo. Contacté a mi banco y solicité estados de cuenta financieros más detallados. Hice todo lo que pidieron y envié los materiales adicionales al consulado una semana después. La segunda entrevista tuvo lugar el 17 de febrero. Esta vez las preguntas fueron más intensas. Un oficial diferente me preguntó sobre mis deberes laborales específicos. Preguntó sobre mi relación con funcionarios del gobierno iraní. Preguntó si alguna vez había participado en actividades contra Estados Unidos. Respondí cuidadosamente y honestamente sin revelar demasiado. Le dije que traducía discursos y documentos para transmisiones mediáticas. Le dije que no tenía relaciones personales con funcionarios de alto rango. Le dije que nunca había participado en actividades que pudieran considerarse hostiles a América. El oficial estudió mi rostro mientras hablaba. Sentí que me miraba directamente al alma, buscando engaño. Bajó la mirada a mi archivo y vi que miraba de nuevo mi certificado de nacimiento. Me preguntó sobre mi infancia en California. Preguntó si recordaba vivir allí. Le dije, recuerdo a mi madre y nuestra casa en Glendale y mi escuela y mis amigos. Le dije, recuerdo haber sido feliz allí antes de que todo cambiara. Algo en su expresión cambió cuando dije esto. Tal vez vio el dolor en mis ojos. Tal vez entendió que mi historia era genuina. Después de lo que pareció una eternidad, estampó mi pasaporte y dijo que mi visa había sido aprobada. Dijo que mi nacimiento americano y mi conexión familiar habían sido factores importantes en la decisión. Dijo que debería disfrutar mi visita y pasar tiempo con mi madre. Miré el sello con incredulidad. Después de semanas de estrés e incertidumbre, finalmente había recibido permiso para entrar a Estados Unidos. Agradecí al oficial y salí del consulado con lágrimas formándose en mis ojos. Iba a ver a mi madre. Después de más de 20 años, finalmente iba a casa. Regresé brevemente a Teherán para arreglar mis asuntos antes de partir a América. Fui a mi supervisor y solicité 2 semanas de permiso personal a partir del 21 de febrero. Expliqué que tenía asuntos familiares que requerían mi atención en el extranjero. Se sorprendió por la solicitud repentina, pero la aprobó sin mucha resistencia. Dijo que había ganado un descanso después de años de servicio dedicado. Dijo que debería descansar y regresar renovada para los meses ocupados por delante. No le dije a dónde iba. No le dije a nadie la verdad sobre mi destino. Mi padre habría estado furioso si supiera que iba a visitar a mi madre en América. Lo habría visto como una traición a todo lo que me había enseñado. Así que mantuve mis planes en secreto y empaqué mi maleta en silencio. Arreglé que un colega manejara cualquier necesidad menor de traducción que pudiera surgir en mi ausencia. El líder supremo no tenía eventos mayores programados durante mis 2 semanas fuera. Era una rara ventana de calma en un horario por lo demás lleno. Todo parecía alinearse perfectamente para mi viaje. En la mañana del 21 de febrero, tomé un taxi al Aeropuerto Internacional Imam Khomeini. Mientras el auto recorría las calles de Teherán, miré por la ventana a la ciudad que había sido mi hogar por más de 20 años. Me pregunté si la vería de la misma manera cuando regresara. Me pregunté si regresaría siendo la misma persona que se iba. El vuelo a América fue largo y agotador. Volé con Turkish Airlines desde Teherán a Estambul y luego conecté a un vuelo a Nueva York, JFK. Desde Nueva York, abordé otro vuelo a Los Ángeles. Casi 22 horas de tiempo total de viaje. Me senté en mi asiento mirando por la ventana a las nubes y el océano abajo. Mi mente corría con preguntas que no podía responder. ¿Qué le diría a mi madre cuando la viera? ¿Me perdonaría por haberla cortado? ¿Intentaría hablarme de Jesús de nuevo? ¿Qué era esta fuerza misteriosa que me había compelido a hacer este viaje? Aterricé en LAX en la tarde del 21 de febrero. Exhaustada pero llena de energía nerviosa, recogí mi equipaje y pasé por aduanas con mi visa recién estampada. El oficial de inmigración americano miró mi pasaporte y mi certificado de nacimiento. Sonrió y dijo, «Bienvenida a casa».
Esas 2 palabras me golpearon como una ola. Bienvenida a casa. Esta era la tierra de mi nacimiento. Aquí había tomado mi primer aliento y hablado mis primeras palabras. Había pasado 2 décadas llamando a Irán mi hogar. Pero de pie aquí ahora, sentía algo agitándose en mi pecho, algo que se sentía como pertenencia. Caminé por la terminal y respiré el aire de California. Todo se sentía extranjero y familiar al mismo tiempo. Tomé un taxi a un hotel en Pasadena cerca de donde vivía mi madre. Me registré en mi habitación y me senté en la cama sosteniendo mi teléfono en las manos. Ahora que finalmente estaba aquí, la realidad del momento me abrumó. Estaba a punto de reunirme con mi madre después de 2 décadas de separación y años de hostilidad. No sabía si estaba lista, pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Llamé a mi madre esa noche y le dije que estaba en Pasadena. Jadeó y luego comenzó a llorar. Dijo mi nombre una y otra vez como si no pudiera creer que fuera realmente yo. Me pidió que fuera a su iglesia la mañana siguiente. Dijo que era domingo y estaría en el servicio de adoración. Dijo que quería que conociera a su comunidad de creyentes. Dijo que había estado esperando este momento por años. Acepté sin discutir. Estaba demasiado cansada y abrumada para resistir nada que pidiera. A la mañana siguiente, tomé un taxi a una pequeña iglesia en un barrio tranquilo de Pasadena. El edificio era simple y sin pretensiones con una cruz blanca montada sobre la entrada. Me quedé afuera varios minutos, reuniendo coraje antes de entrar por las puertas. El santuario estaba lleno de gente cantando canciones que no reconocía. Tenían las manos levantadas y los ojos cerrados. Algunos se mecían suavemente. Otros tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Escaneé la multitud buscando a mi madre y la encontré de pie en la tercera fila. Me vio en el mismo momento y su rostro se transformó con pura alegría. Corrió hacia mí y me envolvió en sus brazos tan fuerte que apenas podía respirar. Me susurró al oído que Dios había respondido sus oraciones. Dijo que el Espíritu Santo le había hablado meses atrás y le había dicho que yo vendría. Dijo que había estado orando todos los días por este momento. Dijo que sabía que sucedería porque Dios se lo había prometido. Me quedé allí en el abrazo de mi madre rodeada de cristianos cantando en un país que había aprendido a odiar. Y por una razón que no podía explicar, no quería irme. Me quedé para todo el servicio sentada junto a mi madre mientras el pastor predicaba sobre el amor de Dios. No acepté nada de lo que oí. No creí las palabras que se hablaban. Mi mente seguía recordándome todas las razones por las que debería rechazar esta religión. Mi entrenamiento me decía que estas personas estaban engañadas y perdidas. Pero algo en mi corazón no me dejaba descartarlos completamente. Vi a mi madre adorar con los ojos cerrados y las manos levantadas y vi paz en su rostro que nunca había visto antes. Después del servicio, me llevó a almorzar a un pequeño café cercano. Me contó sobre su vida, su fe y su comunidad de iglesia. No me presionó ni predicó. Simplemente compartió su alegría y me dejó ser testigo. Me preguntó sobre mi vida en Irán y le di respuestas cuidadosamente editadas. Le conté sobre mi trabajo como traductora sin mencionar al líder supremo. Le conté sobre mi apartamento, mis colegas y mis rutinas diarias. No le conté sobre el poder que ejercía ni los secretos que guardaba. Todavía estaba protegiendo al régimen incluso mientras estaba sentada frente a la madre que había orado por mi libertad. Hablamos por horas esa tarde. Reímos sobre recuerdos de mi infancia. Lloramos por los años que habíamos perdido. Me dijo que nunca había dejado de amarme incluso cuando la rechacé. Dijo que el amor de una madre era incondicional y eterno. Dijo que su corazón había dolido cada día que estuve ausente. En algún lugar profundo dentro de mí, una puerta que había estado cerrada por 20 años comenzó a abrirse. Todavía no creía en su Jesús. Pero ya no podía negar que algo me había traído aquí. Algo más allá de mi comprensión me había arrastrado a través de océanos y fronteras para sentarme en este café con mi madre. Y comenzaba a preguntarme si tal vez ese algo tenía un nombre. Los días que siguieron a mi reencuentro con mi madre fueron diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado en más de 20 años.
Me quedé en Pasadena y pasé cada momento posible con ella. Caminamos por los barrios donde había jugado de niña. Pasamos en auto por la casa en Glendale donde habíamos vivido como familia antes de que todo se desmoronara. Visitamos la escuela primaria a la que asistí antes de que mi padre me llevara a Irán. Los recuerdos inundaron con cada esquina y cada lugar familiar. Recordé andar en bicicleta por la acera. Recordé el sabor del helado de la tienda cerca de nuestra casa. Recordé el sonido de mi madre cantando himnos en la cocina los domingos por la mañana. Estos recuerdos habían estado enterrados profundo dentro de mí por 2 décadas. Ahora surgían a la superficie y me llenaban de emociones que no sabía cómo procesar. Mi madre no me presionó sobre su fe durante esos días. Simplemente me amó y me dio la bienvenida de nuevo a su vida sin condiciones. Cocinamos comidas juntas en su pequeña cocina. Vimos fotos antiguas y reímos de lo jóvenes que parecíamos ambos. Nos tomamos de las manos y lloramos por los años perdidos. Sentí algo sanando dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba roto. Pero incluso mientras disfrutaba este tiempo precioso con mi madre, una parte de mi mente permanecía enfocada en mis responsabilidades. De vuelta en Irán, había tomado 2 semanas de permiso y mi vuelo de regreso estaba programado para el 29 de febrero. El líder supremo tenía un horario ocupado en marzo y mi presencia sería requerida. Revisaba mis correos de trabajo regularmente y mantenía contacto con colegas en Teherán. Todo parecía normal en casa. El gobierno se preparaba para las celebraciones del Año Nuevo Persa a finales de marzo. Los informes de seguridad indicaban ninguna amenaza o preocupación inusual. No tenía razón para preocuparme por nada. Mi plan era simple. Pasaría una semana más con mi madre y luego regresaría a mi vida en Teherán. Reanudaría mis deberes como intérprete del líder supremo y continuaría sirviendo a la República Islámica como lo había hecho por años. La visita a América había sido emocional y significativa, pero no había cambiado mis compromisos fundamentales. Todavía era una musulmana devota. Todavía era leal al régimen. Todavía era la persona que había sido cuando dejé Irán, o eso creía. En la mañana del 28 de febrero de 2026, desperté temprano en mi habitación de hotel. El sol de California entraba por las cortinas y podía oír pájaros cantando fuera de mi ventana. Había planeado pasar el día con mi madre. Íbamos a visitar un jardín botánico en San Marino y luego cenar en su restaurante favorito. Me duché, me vestí y revisé mi teléfono por mensajes. Había varias llamadas perdidas de números en Irán. Había docenas de mensajes de texto de colegas y conocidos. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras desplazaba por las notificaciones. Algo andaba mal. Algo había sucedido mientras dormía. Abrí el primer mensaje y las palabras en la pantalla hicieron que mi sangre se helara. El líder supremo está muerto. Miré esas 5 palabras, incapaz de comprender lo que leía. Tenía que ser un error. Tenía que ser algún tipo de broma enferma o desinformación. Ali Jamenei no podía estar muerto. Era el hombre más protegido en todo el país. Tenía capas de seguridad impenetrables. Nada podía tocarlo. Encendí el televisor en mi habitación de hotel y cambié a un canal de noticias. Las imágenes en la pantalla confirmaron lo que los mensajes me habían dicho. Humo salía de un complejo destruido en el norte de Teherán. Trabajadores de rescate tamizaban escombros y ruinas. Los presentadores hablaban en tonos urgentes sobre un masivo ataque militar que había ocurrido horas antes. El titular en la parte inferior de la pantalla decía, Líder Supremo Ali Jamenei muerto en ataque aéreo israelí. Me senté al borde de la cama con la mano sobre la boca. La habitación giraba a mi alrededor. La televisión mostraba imágenes aéreas de la destrucción. El complejo lo reconocí inmediatamente. Había estado allí docenas de veces. Había caminado por esos pasillos. Había sentado en esas salas de reuniones. Había estado al lado del líder supremo en ese mismo edificio traduciendo sus palabras para visitantes extranjeros. Ahora no era más que ruinas humeantes. Las noticias reportaban que este ataque había sido el movimiento inicial en una ofensiva militar coordinada entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Agencias de inteligencia americanas habían proporcionado datos precisos de ubicación e imágenes satelitales. Jets de la Fuerza Aérea Israelí habían penetrado el espacio aéreo iraní usando tecnología stealth avanzada. El ataque había sido rápido y devastador. Para cuando las defensas aéreas iraníes respondieron, el daño ya estaba hecho. El líder supremo estaba muerto. El hombre al que había servido por casi 6 años se había ido. La voz que había traducido para audiencias alrededor del mundo había sido silenciada para siempre. Pensé en las personas que habrían estado con él esa noche. Su personal, su detalle de seguridad, sus asesores y ayudantes, personas que conocía, personas con las que había trabajado, personas con las que había compartido comidas, reído y quejado de largas horas. Todos muertos ahora, enterrados bajo toneladas de escombros en un complejo vaporizado por misiles disparados desde jets volando miles de pies arriba. Luego un pensamiento me golpeó que hizo que todo mi cuerpo se entumeciera. Se suponía que yo estuviera allí. Si no hubiera tomado este viaje a América, habría estado en Teherán. Habría estado al lado del líder supremo preparando su horario próximo. Habría estado en ese complejo o cerca cuando los misiles golpearon. Habría sido uno de los cuerpos sacados de los escombros. Estaría muerta ahora. La realización me golpeó como un golpe físico. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Mi respiración venía en jadeos cortos y superficiales. Tropecé al baño y me salpiqué agua fría en la cara. Miré mi reflejo en el espejo y vi un fantasma mirándome de vuelta. Estaba viva. Estaba viva porque había seguido un impulso inexplicable de visitar a mi madre. Estaba viva porque algo me había sacado de Irán en el momento exacto correcto. Estaba viva porque estaba sentada en una habitación de hotel en Pasadena, California, en lugar de estar al lado del líder supremo en Teherán. Las probabilidades de este timín eran imposibles de calcular. Las chances de que estuviera aquí en lugar de allí en este momento exacto en la historia eran astronómicas. ¿Cómo podía ser coincidencia? ¿Cómo podía ser azar aleatorio? ¿Cómo podía ser cualquier cosa distinta a intervención de algo mucho mayor que yo misma? Llamé a mi madre con manos temblorosas y le dije que encendiera las noticias. Ella ya sabía. Había estado viendo la cobertura desde temprano en la mañana. Dijo que había estado orando por mí toda la noche. Dijo que se había despertado a las 3 de la mañana con una carga abrumadora de orar por mi seguridad. Dijo que se había arrodillado junto a su cama e intercedido por mí durante horas sin saber por qué. Dijo que el Espíritu Santo había presionado su corazón, que yo estaba en peligro y que necesitaba cubrirme en oración. Cuando vio las noticias sobre el ataque en Teherán, entendió por qué. Dijo que Dios le había dicho meses atrás que necesitaba venir a América. Dijo que el impulso que sentí de visitarla no era aleatorio. No era nostalgia ni debilidad ni coincidencia. Era el Espíritu Santo atrayéndome fuera del peligro. Era Jesús salvando mi vida antes de que siquiera supiera que necesitaba salvación. Dijo, esta era la prueba que necesitaba. Esta era la evidencia de que Dios era real y que me amaba y que tenía un plan para mi vida. Escuché sus palabras y por primera vez no discutí. Por primera vez, no descarté su fe como necedad. Por primera vez, consideré la posibilidad de que todo lo que me había estado diciendo fuera verdad. Pasé los siguientes días en una niebla de confusión y duelo. Lloré por los colegas que había perdido. Lloré por la vida que había conocido, que ahora estaba destrozada más allá de la reparación. No podía regresar a Irán incluso si quisiera. El país estaba en turmoil. El régimen se esforzaba por mantener el control. Extranjeros y ciudadanos duales eran vistos con sospecha. Mi posición como intérprete del líder supremo me haría un objetivo para interrogatorio. Querrían saber por qué había dejado el país solo días antes del ataque. Sospecharían que tenía conocimiento previo. Me acusarían de ser espía o traidora. Mi carrera había terminado. Mi vida en Irán había terminado. Todo lo que había construido por 20 años había sido destruido en una sola noche. No me quedaba nada excepto mi madre y el extraño hecho milagroso de que todavía respiraba. Me senté con mi madre en su sala de estar la tarde del 1 de marzo. El televisor estaba apagado.
La casa estaba tranquila. Tomó mis manos en las suyas y miró a mis ojos con una ternura que derribó las últimas de mis defensas. Me preguntó si estaba lista para admitir lo que realmente había sucedido. Me preguntó si todavía podía creer que todo esto era coincidencia. Me preguntó si estaba lista para conocer al Dios que había salvado mi vida. Pensé en todo lo que me había llevado a este momento. El anhelo inexplicable que me había agarrado en diciembre. Los sueños de mi madre extendiendo su mano hacia mí. La compulsión abrumadora de viajar a América a pesar de todos los obstáculos. La visa aprobada contra todo pronóstico. El timín que me colocó en California en lugar de Teherán la noche del ataque. Las oraciones que mi madre había orado a las 3 de la mañana sin saber por qué. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Cada detalle apuntaba a algo más allá de la planificación o comprensión humana. Había pasado toda mi vida adulta sirviendo a un régimen que afirmaba hablar por Dios. Me había dedicado a una religión que prometía paraíso a cambio de sumisión. Pero esa religión nunca me había dado paz. Ese régimen nunca me había dado amor. Había estado vacía, sola y perdida incluso mientras estaba en la cima del poder. Y ahora aquí estaba sentada con mi madre en una pequeña casa en Pasadena, California. Estaba viva cuando debería estar muerta. Estaba a salvo cuando debería estar enterrada bajo escombros. Estaba libre cuando debería estar atrapada en un país que se desmoronaba. Algo me había salvado. Alguien me había salvado. Y finalmente estaba lista para preguntar quién. Miré a mi madre y le dije que quería saber más sobre Jesús. Comenzó a llorar. Me atrajo a sus brazos y me sostuvo como me había sostenido cuando era una niña pequeña. Dijo que había estado esperando este momento por más de 20 años. Dijo que cada oración que había orado por mí había sido respondida en este único instante. Abrió su Biblia y comenzó a leerme sobre un Dios que amaba al mundo tanto que dio a su único hijo. Leyó sobre un Salvador que murió por pecadores y resucitó de la tumba. Leyó sobre gracia que no podía ganarse y misericordia sin límites. Leyó sobre un padre que perseguía a sus hijos perdidos a través de océanos, continentes y décadas de separación. Escuché con el corazón abierto por primera vez en mi vida. Y en algún momento en medio de esa conversación en la sala de mi madre, tomé una decisión. Decidí dejar de huir. Decidí dejar de esconderme. Decidí entregar mi vida al Jesús que había estado persiguiéndome desde el día que mi madre presionó esa cruz de plata en mi palma en el aeropuerto. Estoy grabando este testimonio ahora desde un lugar seguro que no puedo divulgar. Mi vida nunca será la misma. No puedo regresar a Irán. No puedo ver a mi padre de nuevo. He perdido todo lo que construí por 20 años. Pero he ganado algo infinitamente más precioso. He ganado salvación. He ganado paz. He ganado una relación con el Dios que me sacó de Teherán antes de que cayeran los misiles. No sé qué me depara el futuro. No sé dónde viviré o qué haré. Pero sé que ya no estoy sola. Sé que Jesús está conmigo. Sé que su mano me guió en cada paso del camino desde el anhelo en diciembre hasta la aprobación de la visa en febrero hasta el asiento en el avión que me llevó lejos de la muerte. Algunas personas dirán que esto fue destino. Algunas personas dirán que fue suerte. Algunas personas dirán que fue solo coincidencia y timín y nada más. Pero yo sé la verdad. Sé que Jesús salvó mi vida. Sé que las oraciones de mi madre fueron oídas en el cielo. Sé que Dios alcanzó la oscuridad de mi existencia y me sacó a su luz maravillosa. Así que, te hago la misma pregunta que me he estado haciendo a mí misma. ¿Fue esto destino o fue Jesús? ¿Has oído mi historia? ¿Conoces los detalles? ¿Conoces el timín? ¿Conoces las probabilidades imposibles que me trajeron a América en el momento exacto correcto? ¿Qué crees tú? Estaré mirando los comentarios. Quiero saber de ti. Quiero saber si mi historia ha tocado tu corazón. Quiero saber si estás buscando al mismo Dios que me encontró a mí. Si eres un iraní viendo esto en secreto, quiero que sepas que Jesús te ama. Está apareciendo a personas por todo nuestro país natal en sueños y visiones. Está llamando a musulmanes por nombre y ofreciéndoles un amor que el Islam nunca les dio.
El fuego se está extendiendo y ningún gobierno en la tierra puede detenerlo. Si mi testimonio te ha conmovido, entonces escribe en los comentarios, Jesús la salvó. Que sea una declaración. Que sea una oración. Que sea el comienzo de tu propio viaje hacia la verdad. Yo era la voz del líder supremo. Ahora soy la voz del que es mayor que cualquier líder terrenal. Su nombre es Jesús y te está esperando con brazos abiertos.